Muy bien, ahora vamos a continuar con las clases y vamos a ver dibujo de triángulos con transportador. Esta es la clase 2.2 de la unidad 2. Les saluda el profesor Noé Sánchez. Vamos a ver lo siguiente. Dice, analiza en tu cuaderno, dibuja un triángulo con las medidas que muestra la figura. Tenemos una figura que tiene un ángulo de 40 grados, tiene un ángulo de 60 grados en su base. Este es un triángulo. Entonces vamos a dibujar ese triángulo. Dice, para expresar que la medida del segmento AB, es este segmento AB, es 5 centímetros, se puede colocar AB igual 5 centímetros para expresar el ángulo con vértice A. Se escribe, este es el símbolo para ángulo del segmento CAB, es decir, CAB igual a 40, es decir que este es 40, este mide 40, que es este ángulo que va del C al A y luego al B. Este es un ángulo de 40, donde la letra del centro indica el vértice del ángulo, es decir, esta es la letra del centro, este es el vértice. Entonces lo podemos expresar de esta manera. Hagamos entonces el triángulo, que mide de un lado 40 grados y del otro lado 60 grados. Lo primero que hago es trazo un segmento de recta con una regla, hago la recta, luego pongo el transportador, así como lo hemos hecho en las clases anteriores. Pongo el centro del transportador en un extremo de la recta y luego voy a medir hasta 40 para que este ángulo sea de 40. Luego que ya hice eso, ahora paso el transportador al otro lado de la recta. Miren, aquí ya tengo el ángulo de 40. Pongo el transportador a este lado y a este lado mido 60. Aquí está 60. Y entonces trazo la línea y me queda un ángulo, un triángulo de esta, con estas medidas, con un ángulo de 40 y un ángulo de 60. Observa que no es necesario conocer el tercer ángulo. Por el momento no necesitamos conocer cuánto mide esto, ni las medidas de los otros dos lados del triángulo, ya que cuando se intersecan los lados quedan determinados el ángulo y los lados faltantes. Ahora, ¿qué pasaría? Dice, ¿qué medida se necesita para dibujar un triángulo equilátero? Solo se necesita conocer la longitud de uno de los lados, porque sus tres lados son de igual longitud y cada uno de sus tres ángulos mide 60. Para dibujarlo se traza uno de sus lados y un ángulo de 60 en cada extremo. ¿Por qué de 60? Porque acuérdense que la medida de los tres ángulos de un triángulo tiene que medir 180. Entonces, obviamente, si es un triángulo equilátero, van a ser iguales los tres ángulos. Entonces, si yo sumo 60 más 60 más 60, me da 180. Y si el triángulo es isósceles, dos de sus lados
son iguales. Entonces dos de sus ángulos también son iguales. Por ejemplo, en este caso tenemos que los dos ángulos de la base son iguales, miden 40. Y estos dos lados son iguales también. Entonces, si es isósceles, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Entonces, lo que necesitamos es conocer uno de los lados para luego dibujar los otros lados. Llegamos al comprende. Aquí ustedes van a escribir esto en su cuaderno. Esta es la parte teórica de lo que yo les acabo de explicar. Así es que pueden copiarlo en su cuaderno. Luego van a resolver. Dice, dibuja cada triángulo con las medidas que se te indican. En su cuaderno dibujen un triángulo con estas medidas, y luego en la letra B dibujen otro triángulo con las medidas que se le dan, y en la letra C también hay otro triángulo y ustedes van a dibujarlo según las medidas que tiene el triángulo. Ahora vean este video. Hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias. Espero que hayan aprendido. No olviden suscribirse al canal de YouTube Matemática Profesor Sánchez para seguir viendo estas clases.